Hola, estimados amigas y amigos. Les habla Andrés Mendoza Salas con Historia en Breve. Hoy revisaremos la Revolución Rusa de 1917. La Revolución de 1917 no fue la primera gran revolución social del siglo XX. La primera fue en México, justamente dirigida por Francisco I. Madero en 1910. Pero la Revolución Rusa de 1917 tiene elementos bastante complicados que es importante que revisemos. No se refiere específicamente al golpe de Estado perpetrado por Lenin y el grupo de los bolcheviques contra el gobierno provisional. Es toda una gama de situaciones, de mítines, manifestaciones, etcétera, que tendremos que revisar. Seguimos. Rusia en crisis. A principios del siglo XX, Rusia era un país atrasado, desigual, con grandes masas de población muy pobre y una pequeña élite muy rica. Sufría una profunda crisis económica, estaba gobernado durante 3 siglos por una monarquía absolutista, es decir, la dinastía de los Romanov, y a partir de 1894 por el zar Nicolás II, que resultó ser muy impopular e incompetente. La dinastía Romanov empieza en 1613 con Miguel I de Rusia. Los más importantes prácticamente fueron Pedro el Grande y Catalina la Grande. Ambos, en diferentes momentos, tratan de europeizar Rusia, llevando elementos culturales, eh, militares, políticos, tecnológicos, a una Rusia pues con grandes diferencias económicas, políticas y sociales. Pero el último de los zares, que fue justamente Nicolás II, a partir de 1894 inicia su periodo de gobierno, pero como se creía enviado de Dios, y además su alto nivel de solemnidad no le permitía entender las condiciones que vivía el pueblo de Rusia y encontrar las soluciones para esto, de tal manera que tuvo que dimitir en 1917. Eh, Paralelamente, en Rusia se estaban gestando movimientos revolucionarios, eh, básicamente sustentados en el marxismo de Carlos Marx. Una de las primeras organizaciones fue la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera. Aquí tenemos una imagen donde vemos a Lenin en el centro, fue una de las primeras. Pero hay el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que fue uno de los que se fundó, vaya, dentro de los primeros. Es un partido fuerte, aunque luego se dividió. En 1900 publica el periódico Iskra, La Chispa, a través del cual manifestaban sus teorías de transformación social. Era prácticamente una herramienta revolucionaria. El Partido Socialdemócrata Ruso fue fundado en 1898. Para 1903 se divide, como lo habíamos señalado, en partido bolchevique y partido menchevique. Los mencheviques, ambos, querían seguir las teorías de Marx. Sin embargo, los mencheviques se ajustaban a la letra a las teorías marxistas. En tanto, los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, porque Lenin finalmente fue el que empezó a controlar el partido, se propuso una revolución socialista contra la monarquía y el capitalismo. Aquí vemos al zar Nicolás II de Rusia, cuajado de emblemas, símbolos de su poder. Y el águila bicéfala con 3 coronas, que era el símbolo de la dinastía Romanov, también revestida de ornamentación, a diferencia de lo que vivía el pueblo. En 1905 podríamos decir que tenemos las primeras grandes revoluciones. En 1905, en enero, se da el Domingo Sangriento. Este Domingo Sangriento se provoca por el propio zar. Un grupo de manifestantes obreros van pues, hacerle peticiones al zar, a manifestarle su inconformidad, y son masacrados. Esto genera mayor inconformidad y ya con más fuerza,
la Revolución Rusa de 1905, donde se realizan manifestaciones, ya actos de terrorismo, los propios militares ya no quieren atacar a la población, algunos se incorporan al grupo o desobedecen a sus comandantes, hay reclamaciones permanentes. Y si consideramos que desde 1904 el zar decidió entrar en guerra con Japón, no pactó ninguna situación con ellos, la situación se agudizó, porque para agosto de 1905 Rusia se declara derrotada, de tal manera que si alguien consideraba que era una guerra inútil, que se pudo haber pactado, pues evitando muertes y lógicamente miseria y desabasto de todo. Igual, ajeno a todas las condiciones de su pueblo, tenemos la corona imperial del zar Nicolás II. En 1905, con todas estas manifestaciones, la guerra ruso-japonesa, es obligado el zar a formar un imperio, un imperialismo constitucional, cosa que en la que no estaba de acuerdo. Se vio forzado a hacerlo y así lo hizo. Pero conformó una Duma, o sea, un congreso, un conglomerado de funcionarios que finalmente eran aparentemente autónomos, pero que en realidad obedecían las órdenes del zar y cuando le hacía alguna propuesta el zar no los obedecía, de tal manera que, bueno, pues era una autocracia y no lo iba a permitir. Y para colmo de males, en 1905 se declara la enfermedad del zarevich, el hijo menor de los zares, que padecía hemofilia. La zarina, la mamá, esposa de Nicolás, desesperada, acude a Rasputín para que lo cure. Rasputín era un monje semianalfabeta que presumía de poderes mágicos. Opinan algunos expertos que tal vez sus poderes de sugestión, sus rezos, ejercían un efecto calmante hipnótico en el niño, de tal manera que pudieran haberse contraído los vasos sanguíneos del zarevich, pero nunca lo curó, simplemente le calmaba los dolores y eso lo agradecía la zarina y el zar. De tal manera que le empiezan a dar poder a Rasputín, lo invitan a sus fiestas, frecuentemente se encuentra con ellos o con la zarina, de tal manera que va adquiriendo poder y a partir de 1911 puede nombrar funcionarios de buen nivel, de alto nivel, que finalmente resultaban incompetentes. Y para colmo, cuando el zar Nicolás II se le ocurre ir a dirigir la batalla en la Primera Guerra Mundial, Rasputín prácticamente se queda con el control del gobierno. Esto más los excesos en su comportamiento generan el odio en la corte y entonces un grupo de aristócratas fragua su asesinato y es asesinado en 1916. 1914 llega la Primera Guerra Mundial, Rusia participa en esa guerra, sufre grandes derrotas, mueren alrededor de 1,5 millones de rusos. Esto acrecienta el descontento de tal manera que nuevas manifestaciones, huelgas, actos de terrorismo, etcétera. En 1913, Nicolás II obsequia a Alejandra este huevo de Pascua, hecho en oro y brillantes por Fabergé, para conmemorar el tricentenario de la dinastía Romanov. Vaya, no entendía la situación que estaba viviendo, una crisis tremenda. Y bien, todo se acumula para que estalle en 1917. Las mujeres, con la iniciativa que siempre las ha caracterizado, inician una serie de manifestaciones en febrero muy fuertes, lo estamos viendo en la imagen. Invitan también a obreros, campesinos, a sumarse al movimiento feminista justamente en el Día de la Mujer y logran la dimisión del zar. Las mujeres no solamente participaban en las manifestaciones, sino también formaban parte de las guerrillas, ¿sí? Hubo algunas personas de ellas que es necesario que destaquemos.
¿verdad? Bien, el zar dimite, lee su acta de abdicación el 15 de marzo de 1917. Dicen los testigos que firmó el acta sin ningún gesto, sin nada, simplemente como un autómata. No acababa de entender lo que estaba pasando. Bien, a partir de la abdicación del zar se forma un gobierno provisional que se forma en Petrogrado, justamente, que fue conformado por sucesivos gabinetes, prácticamente dos, ¿verdad? Que no pudieron resolver la problemática del pueblo ruso por básicamente dos políticas que ahorita vamos a comentar. El, los dirigentes del gobierno provisional en primera instancia, la primera etapa, la dirigió Georgi Lvov con el soviet de Petrogrado. Ahorita vamos a explicar lo del soviet. Se formó con elementos destacados de aquella Duma que había formado Nicolás II, y bueno, pues fueron incapaces de resolver la problemática. En julio interviene Alexander Kerensky, que participó en el primer gobierno provisional como ministro de Justicia. Él dirigió el gobierno provisional a partir de julio de 1917 y él fue el que sufrió prácticamente el golpe de Estado de los bolcheviques. ¿Cuáles eran las razones por las cuales el gobierno provisional tenía la animadversión del pueblo? Bueno, fundamentalmente porque se había prometido una asamblea constituyente y acabar la guerra contra Alemania, pero el gobierno provisional consideraba que no era propicio, de tal manera que fueron pasando los días y no formaban la asamblea constituyente y seguían insistiendo en mantener la guerra contra Alemania. Esto lo aprovecharon los bolcheviques para su golpe de Estado. Bien, ¿qué prometían los bolcheviques? Pues las necesidades básicas de los rusos: paz, pan y tierra. Y todo el poder para los soviets, es decir, la forma de organización. Estos soviets se crearon en 1905. Eran conocidos como comités obreros y fueron ampliándose e incrementándose en prácticamente toda Rusia a partir de Petrogrado. Lenin no creía en ellos como un sistema parlamentario, pero viendo su crecimiento y su fuerza, pues los asumió. De tal manera que con el apoyo de Trotsky empezó a controlar el Soviet de Petrogrado, que era importante, donde estaba la sede del poder, y así fueron acumulando y apoderándose de los comités para, con la promesa de acabar con la guerra y el hambre. Cuando dimite el zar en marzo, el general Ludendorff, que era justamente el adjunto del jefe de Estado Mayor de Alemania, que en realidad era el que tenía el poder, apoyó a Lenin, que estaba en Zúrich. ¿Cómo lo apoyó? Bueno, pues lo proveyó de un tren y le garantizó el derecho de paso por el frente alemán. Pero ¿cuál era el acuerdo? Pues llegar a Rusia, desestabilizar el gobierno provisional y ya en el poder pactar con Alemania un cese de hostilidades. Cosa que así sucedió con el Tratado Brest-Litovsk. Rusia recibe a Lenin el 16 de abril. Llega en ese tren que venía de Alemania, y lo primero que hace es reclamar a Kamenev y a Stalin. A Kamenev tenía 5 años de conocerlo y a Stalin no lo conocía, pero lo primero que llega es no saludar, sino decir directamente un grito. ¿Qué estuvieron haciendo en Pravda? Vimos algunos de los artículos y los criticamos de punta a punta. ¿Por qué? Bueno, porque Kamenev y Stalin seguían promoviendo la guerra con Alemania, y eso pues lógicamente a Lenin pues no le convenía, no era su idea. Esto se va generando condiciones para un golpe de Estado. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, los hijos de campesinos y obreros van al ejército, salen heridos, mutilados, mueren. Los precios de alimentos se elevan, en fin,
las exigencias del gobierno provisional por producir más en el campo y la ciudad, todo esto trae una inconformidad extraordinaria, de tal manera que las protestas aumentaron, se producen muchísimas huelgas, los soldados de origen campesino se amotinan, no repelen las manifestaciones y se incorporan a los manifestantes. La petición central era que terminara la guerra. Y así lo entiende Lenin, era parte de su misión, y Trotsky. Y entonces van preparando el golpe de Estado. Lenin en silencio, recluido en algún lugar, y Trotsky moviéndose en Petrogrado, conformando los soviets, es decir, generando todo un proceso prácticamente de control del soviet, de los soviets. Así que el 25 de octubre de 1917, una noche larga, los bolcheviques realizan el golpe de Estado. Toman el Palacio de Invierno en San Petersburgo, mientras la ciudad estaba en calma y empiezan a tener control. Hacen preso a todo el gabinete del gobierno provisional y asumen el poder. León Trotsky fue el artífice real del golpe de Estado contra el gobierno provisional. Como ya lo señalamos, a partir de control de los soviets, infiltrando bolcheviques en cada uno de ellos, pero además a por medio del Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, fue con el que lograron asediar el gobierno provisional de Kerensky, es decir, una facción militar. Así prácticamente termina el gobierno provisional aquella noche. Lenin se puede señalar que por todas sus ideas y cómo controló el gobierno en la primera etapa, el nuevo gobierno bolchevique, no sería la dictadura del proletariado, sino la dictadura sobre el proletariado, lo dicen algunos de sus críticos. Entonces, tras el golpe de Estado, los bolcheviques inician la ocupación de toda la estructura del poder mediante el método corporativista. Asumen el control de instituciones, bancos, fábricas, empresas y toda actividad que se desarrollaba en Rusia. Luego establecen leyes y decretos que autorizan confiscaciones y prohibiciones. Y entre otras cosas, clausuraron todos los periódicos que no eran afines, pues prácticamente todos. Trotsky es el jefe militar de la Revolución Rusa, porque fundaron él y Lenin la Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Contrarrevolución y Sabotaje de toda Rusia, mejor conocida como Cheka. La Cheka fue la policía secreta bolchevique o el brazo armado del nuevo gobierno instaurado en Rusia. La Cheka se hizo célebre por liderar en 1918 el llamado Terror Rojo, un periodo en el que la represión acabó costando la vida a miles de sospechosos de no simpatizar con el nuevo régimen. Simplemente entre 1918 y 1919 ejecutaron a un promedio de 1,000 personas por mes por delitos políticos. ¿Cómo lo llevaban? Bueno, pues aquí tenemos el emblema de la Cheka. ¿Y por qué y cómo? Bueno, pues había ciertas ideas en Lenin desde tiempo atrás, en donde manifestaba pues un tanto la crueldad de lo que debería ser un revolucionario. Pero bueno, aquí anotamos algunas frases de 1918 que se convirtieron en órdenes. Y una de ellas fue fusilar en el acto a cada una de 10 personas a quienes se encontrase culpables de ociosidad. Muy vago e impreciso. Hasta que apliquemos el terror a los especuladores, nada conseguiremos. Identificar, arrestar y fusilar de inmediato a enemigos y especuladores. Los enemigos eran los no adictos a él. En agosto, que apliquen instantáneamente el terror masivo, que fusilen y trasladen a centenares de prostitutas que embriagan a los soldados. No debe perderse ni un minuto. Ese era el Lenin, cruel y estratega magnífico. El 3 de marzo de 1918, Lenin cumple con Alemania y Trotsky firma el Tratado de Brest-Litovsk, donde se firma la paz con Alemania y se ceden territorios. En realidad, la Primera Guerra Mundial terminó meses después. Bien, para julio de 1918, los bolcheviques ordenan masacrar al zar Nicolás II y su familia. Así en la fotografía vemos a toda la familia, a todos los asesinan cruelmente.
Bien, aquí tenemos a los artífices del movimiento, fundamentalmente Lenin y Trotsky, y Joseph Stalin, que iba ascendiendo en la escala por su capacidad criminal. Lenin logró superar el terror generado por, perdón, Stalin logró superar el terror que había instaurado Lenin. Cuando Lenin ya asume el poder, hay una guerra civil que enfrentó a las fuerzas contrarias a la revolución de él, de los bolcheviques. Finalmente ganan, después de año y medio, 2 años de lucha, establecen un nuevo Estado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que instauró un sistema económico socialista, comunista y un régimen político de partido único. Finalmente, podríamos señalar que el nuevo país se convirtió en una potencia económica, política y militar, aunque también sufrió una enorme represión. Es decir, Stalin superó el terror que había instaurado Lenin en Rusia y Stalin lo hizo perdurar durante muchísimos años. Y bien, aquí tenemos el símbolo fundamental de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que perduró durante muchos años en medio de un silencio, un secreto, de una guerra fría, en fin, y que dividió a Alemania, construyó un muro, todo como un acto de terrorismo sin sentido. Muchas gracias.